Hola queridos estudiantes, la semana pasada trabajamos con la clasificación de las palabras según su número de sílaba. En esta oportunidad trabajaremos con la sílaba tónica y sílabas átonas. El objetivo de esta cápsula educativa es determinar la sílaba tónica y las sílabas átonas en una palabra. La sílaba es un sonido que se pronuncia en un solo golpe de voz. Por ejemplo, pronunciamos la siguiente palabra de 3 sílabas en 3 golpes de voz. ¿Me ayudas? Cantando. Las palabras están compuestas por una o más sílabas. Una de estas sílabas se pronuncia con mayor fuerza de voz y la conocemos como sílaba tónica. El resto de las sílabas se pronuncian con menor fuerza de voz. Por eso la llamamos átonas. Por ejemplo, fíjate bien, tenemos la palabra café y la palabra tenedor. En la palabra café, la sílaba tónica es donde hacemos mayor fuerza de voz, en este caso, fe, y la sílaba átona, K. En la palabra tenedor, la sílaba tónica, dor, porque es donde hacemos mayor fuerza de voz al pronunciar, y las sílabas átonas, te, ne. Ahora te invito a realizar las actividades planificadas en la guía de trabajo número 2. Hola queridos estudiantes. En el área de matemática, la semana pasada trabajamos con los números primos y compuestos. En esta oportunidad trabajaremos con mínimo común múltiplo. El objetivo de esta cápsula educativa es determinar el mínimo común múltiplo de 2 o 3 números naturales. Presta atención. Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2 o más números es el menor de los múltiplos que tienen en común los números. El mínimo común múltiplo es distinto de 0. Los múltiplos de un número se forman multiplicando ese número por todos los números naturales. Por ejemplo, para hallar el mínimo común múltiplo entre 4 y 6, hallamos los múltiplos de ambos números. Los múltiplos de 4 son 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Los múltiplos de 6 son 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Los múltiplos son infinitos. Los múltiplos subrayados son los múltiplos que se repiten en ambos números. A estos se les llaman múltiplos comunes. El mínimo común múltiplo es el menor de estos múltiplos comunes, es decir, en este caso, los múltiplos de 4 y 6, el común menor que se repite es el número 12. Descomposición de un número en factores primos. Descomponer un número en factores primos es escribirlo como un producto de números primos. Esta descomposición
nos permite hallar el mínimo común múltiplo entre dos números. Por ejemplo, en el ejemplo vamos a hallar el mínimo común múltiplo entre 45 y 60. Primero, descomponemos 45 y 60 en factores primos. Observa el ejemplo. Dividimos 45 entre el primer número primo que sea divisible, en este caso 45, lo dividimos entre 3 y da como resultado 15. Dividimos 15 entre el número primo más pequeño por el que sea divisible. Este número es el número 3. Seguidamente, dividimos entre números primos hasta que el cociente sea 1. Luego, extraemos los factores comunes y no comunes en esta descomposición. En este caso, 45 es igual a 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque 3 se repite 2 veces. Por 5, que en este caso aparece una sola vez. Igualmente, debo hacerlo con el número 60. Luego, escogemos de cada factor el que tenga mayor exponente. Entre 3 elevado al cuadrado, 5, 2 elevado al cuadrado, 3 y 5. Los que tienen mayor exponente son 3 elevado al cuadrado, 5 elevado a la 1 y 2 elevado al cuadrado. Multiplicamos los factores con mayor exponente. El resultado es el mínimo común múltiplo de 45 y 60. Fíjate, 3 elevado al cuadrado por 5 por 2 elevado al cuadrado es igual 3 elevado al cuadrado. Recuerda, la potenciación, multiplicamos la base de acuerdo a lo que nos indica el exponente. En este caso, 3 por 3 es igual a 9. Por 5, 2 elevado al cuadrado, en este caso 2 por 2, es igual a 4. Luego multiplico 9 por 5, 45. 45 por 4 igual a 180, lo que quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 45 y 60 es igual a 180. Ahora te invito a realizar las actividades planificadas en la guía de trabajo número 2. Hola queridos estudiantes, la semana pasada trabajamos con las especialidades médicas. En esta oportunidad trabajaremos con algunas enfermedades comunes. Todas las personas nos hemos enfermado en alguna oportunidad. Afortunadamente, la mayoría de las enfermedades tienen cura y se pueden prevenir. El objetivo de esta cápsula educativa es describir las características de algunas enfermedades comunes. Las enfermedades comunes son alteraciones negativas de nuestra salud. Algunas de ellas, como la diabetes, la hipertensión y la parasitosis, son muy comunes a nivel nacional y mundial. Una persona puede nacer con una enfermedad o adquirirla como resultado de una lesión, infección o por alguna otra causa. A continuación se definen algunas de ellas, sus síntomas y las medidas preventivas.
La diabetes es la acumulación de azúcar en la sangre producida por la falta de insulina. La insulina es la hormona que regula los niveles de azúcar. Algunos de sus síntomas: sed excesiva, problemas de coagulación, pérdida de peso, producción de orina con alto contenido de azúcar. ¿Qué medidas preventivas debemos tomar? Evitar el consumo excesivo de alimentos azucarados, controlar el peso y hacer ejercicio. Hipertensión consiste en el aumento de presión sanguínea por encima de los niveles considerados normales. Algunos de sus síntomas: dolor de cabeza, sudoración injustificada, mareos, silbidos en los oídos. Medidas preventivas: evitar el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, exceso de sal y grasa en los alimentos. Parasitosis es una enfermedad producida por los parásitos. Entre las más comunes tenemos la amibiasis, el paludismo, el mal de Chagas, la ascariasis, entre otras. Síntomas: en general, diarrea, vómito, fiebre, pérdida de apetito y peso. Medidas preventivas: limpiar y cocinar bien los alimentos antes de ingerirlos, evitar el contacto con heces fecales y eliminar aguas estancadas. Ahora te invito a realizar las actividades planificadas. Hola queridos estudiantes, la semana pasada trabajamos con los tipos de clima venezolanos. En esta oportunidad trabajaremos con los tipos de vegetación. El objetivo de esta cápsula educativa: identificar los elementos del espacio geográfico, en este caso, vegetación. En Venezuela, la vegetación es muy variada. Las principales formaciones de vegetación natural venezolana son la selva, la sabana, el espinar, el bosque nublado, el páramo, los manglares. La selva es la formación de vegetal más exuberante y variada que existe. Predominan árboles de diferentes tamaños. Existen varias clases de selva. En este caso te voy a nombrar tres. Selva pluvial es la más extendida en todo el territorio venezolano, en las áreas correspondientes a los estados Bolívar y Amazonas. Selva de galería se ubica al lado de los ríos llaneros y puede ser muy espesa, aunque de poca anchura. Selva alisa se presenta donde existe una breve época de sequía, en la que la vegetación pierde gran parte de su verdor. Se localiza fundamentalmente en la parte norte de Venezuela. La sabana constituye una vegetación herbácea, formada principalmente por plantas gramíneas y herbáceas. También se encuentran árboles de poca altura en forma aislada. Ocupan grandes extensiones, principalmente en los llanos. El espinar. El espinar o bosque xerófito es un tipo de vegetación adaptada a un ambiente seco, en donde la temperatura es elevada y la precipitación es escasa. La vegetación xerófita, entre ellas te voy a mencionar tunas, cardones y cujíes. Se localizan en Venezuela al norte del país, principalmente en la región costera y en las islas. Bosque nublado. Esta formación vegetal
se localiza en las laderas montañosas con una elevada humedad. Los bosques nublados se localizan entre los 1500 y los 2200 metros de altura. El páramo. En Venezuela reciben el nombre de páramos las áreas montañosas localizadas por encima de los 3000 metros de altura, donde, salvo algunas excepciones, ya no hay presencia de árboles y donde predomina una vegetación adaptada a las bajas temperaturas. El frailejón es la planta típica del páramo. El manglar es una vegetación que tolera el agua salada del mar. Son árboles de ciertos tamaños que crecen en las costas o en los ríos que se ven invadidos por las mareas, como por ejemplo el río San Juan, el río Limón y la laguna de la Restinga. Ahora te invito a realizar las actividades planificadas en la guía de trabajo. Nos vemos en la próxima semana. Que Dios les bendiga. Les quiero mucho. Chao.